Buenos días, mi nombre es Carlos Humberto Barrera Gutiérrez. Soy estudiante de servicio en operación microfinanciera. Soy estudiante de la ficha 2455310. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema financiero, normatividad y concepto de microfinanzas. Origen de las microfinanzas. El método de las microfinanzas fue desarrollado por el Banco Grameen de Bangladesh para atender a mujeres del área rural que necesitaban un financiamiento para llevar a cabo alguna actividad económica en la actualidad. Ese método se ha reproducido de forma exponencial en Asia, África y América Latina. Microempresarios. Se consideran microempresas aquellos negocios que cuentan con una planta de personal de 10 trabajadores o menos. Los ejemplos de microempresas más comunes son los comercios al por menor, zapatería, estancos, panadería, peluquería, estéticas, tiendas de fotografía, autoescuela, cerrajería, etc. Nacimiento de las microfinanzas. Las microfinanzas Bangladesh y en parte de América Latina a medida de las décadas del 1970 para conceder créditos a los más pobres. No cabe duda en la historia de los microcréditos. El economista de los microcréditos, Muhammad Yunus, fue al artífice de los micros préstamos que impulsaron de manera significativa el desarrollo de los micronegocios. Características de las microempresas en Colombia. 1. Supervivencia económica. 2. Expansión económica. 3. Transformación económica. Supervivencia económica. Definimos la ambición como el deseo ardiente de conseguir poder, riqueza, dignidades o fama, y la supervivencia la equiparamos para hechos de sobrevivir, que lo asimilamos a vivir con escasos medios o en condiciones adversas. Expansión económica. La expansión económica, también conocida como base de recuperación en referencia a una economía, el ciclo económico es el fenómeno que experimenta una economía determinada mediante el que la economía comienza a crecer en base a determinados factores. Transformación económica. La transformación económica consiste en cambiar la naturaleza de los empleos, cambiar lo que hace la gente, cómo lo hace y dónde lo hace. No basta con el tener un empleo. Lo que marca la diferencia es tener un empleo más productivo, con buenas condiciones laborales y potencial social. Características de las microempresas. Las microempresas son las que cuentan con un personal no superior a 10 trabajadores y con activos totales inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Las pequeñas empresas son las que tienen entre 11 y 50 trabajadores y activos totales mayores a 501 y menores a 5,001. Suelen tener una acción local ilimitada, es decir, trabajan en un nicho de mercado muy definido y pequeño. No gozan de una estructura que permita el proceso de producir en cadena, aunque sí hacen uso de material primas y mano de obra. Características de microcrédito. Como hemos adelantado, cuando hablamos de microcrédito, hablamos de pequeños préstamos o créditos que las diferentes entidades bancarias conceden a aquellos de sus clientes que, frente a algún gasto impreventivo como la reparación del coche, dificultades para llegar al fin del mes, etc., o para finalizar
algún nuevo negocio o proyecto. Así, las personas que acuden a su banco para solicitar microcréditos suelen ser aquellas que tienen serias dificultades para acceder al sistema financiero tradicional, es decir, al conjunto de mercado institucional y demás medios que se encargan de organizar el ahorro de dinero de las entidades prestamistas a las prestarias. Principales características. 1. Son mecanismos de financiación para empresas formales e informales. 2. La amortización o pago de capital depende de cada proyecto y puede ser de corto o mediano plazo. 3. En algunos microcréditos hay periodos de gracia o de no pago, y en otros la devolución parcial o total de los recursos dependiendo del éxito o fracaso del proyecto. 4. Se manejan montos de financiación que se ajustan a las necesidades de las empresas. 5. La tasa de interés máxima no es la misma que la de los créditos de consumo. Consulte la tasa máxima para este tipo de préstamos en superfinanciera.gov.co. 7. Dependiendo de las políticas de las entidades, se pueden asignar aún si el solicitante no ha tenido experiencia previa en el sector financiero. 8. Se pueden adaptar al número de empleo y activos de su organización. 9. El montón máximo de un microcrédito no puede ser mayor al 25. Superintendencia Financiera de Colombia. La Superintendencia Financiera de Colombia tiene por objetivo supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombianos y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurar. Tipos de microcréditos. Hay diferentes tipos de microcréditos alrededor del mundo, pero en el país son solo dos los que se destacan en el mercado: personales y empresariales. Está estipulado por ley que este tipo de créditos no pueden superar 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Qué es microcrédito individual? Crédito otorgado a personas de bajos recursos o en estado de marginación, destinado al desarrollo de micronegocios, a la promoción de actividades productivas, artesanales, comerciales, de servicios, consumos y vivienda. ¿Qué es un microcrédito grupal? El microcrédito social está dirigido a los colectivos en riesgo de exclusión, con las menores tasas de ocupación, desempleados o con contratos precarios que puedan encontrar en el autoempleo una vía para mejorar sus condiciones de vida. Son una vía para mejorar sus condiciones de vida. Son instrumentos financieros por el que han apostado diversas instituciones. Bueno, muchas gracias por todo.